Bueno, amados hermanos, bueno, pues continuando con el tema anterior de las 5 Cs de Nehemías de la oración, pues el día de hoy quería profundizar un poquito más en este tema acerca de la oración, acerca de una guía que nos va a permitir apreciar pues los beneficios de la oración y algunos aspectos que frecuentemente tenemos dudas, que tenemos preguntas, y pues conviene tocarlos, ¿verdad? Pues muy bien, vamos a comenzar. Y pues antes que nada, una pregunta en la cual cada uno de nosotros debemos de contestarnos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo? El día de hoy realmente tenemos esa relación íntima con el Señor estrecha, nuestro Señor y es nuestro mejor amigo. Realmente estamos dándole la importancia que se merece, dándole el tiempo. Y pues vamos a ver el día de hoy algunos hombres de oración, grandes siervos del Señor que han hecho cosas fantásticas con la ayuda de Dios, pero que han pedido el apoyo a través de la oración. Y bueno, pues aquí la pregunta para nosotros es ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a los devocionales? ¿Cómo está? Estadísticamente se habla que el cristiano apenas dedica unos minutos para orar. Realmente es muy pobre la vida de oración que tenemos en general y que son pocos los hombres y las mujeres de oración. Vamos a ver cuánto han invertido los grandes líderes en oración y vamos a ver cómo ha sido su proceso en esto de la oración. Bueno, antes que nada, vamos a ver que los hombres del Señor pues han sido muy devotos, asiduos a esta disciplina de la oración. De hecho, se sabe que nosotros tenemos disciplinas espirituales que practicar. Habla Pablo a Timoteo, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:7 le dice, ejercítate para la piedad, ¿no? O disciplínate para la piedad. Y se trata la disciplina de algo que practicamos continuamente día con día y cada vez lo hacemos con mayor intensidad, ¿no? Como algún atleta que a lo mejor va al gimnasio 1 hora, 2 horas, 3 horas y se está ejercitando en su cuerpo. De la misma manera, nosotros como cristianos tenemos que practicar esas disciplinas y una de ellas fundamentales es la oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a esta disciplina? Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, se retiró 40 días, 40 noches en oración. O sea, qué tan importante incluso para Cristo, ¿no? O sea, cuánto tuvo que invertir para que viniera ese avivamiento y pudiera manifestarse y salvar a muchos judíos, poder hacer milagros. ¿Cuánto tiempo le dedica a la oración? Pues muchísimo tiempo, ¿no? En oración y ayuno. Pero no solamente Jesucristo, sino también otros hombres, otros pastores, otros líderes de las iglesias han mostrado en sus diarios cuánto tiempo le han dedicado a la oración. Por ejemplo, Carlos Simeón, de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana orando, ¿no? Juan Wesley, 2 horas diarias. Joseph Alleine, de las 4 a las 8 de la mañana igual. Juan Welch, de 8 a 10 horas diarias de la oración, ¿no? Otros pastores, por ejemplo, 8 horas orando, 8 horas sirviendo, evangelizando y 8 horas para descansar. Realmente su vida, Cristo, ¿no? Una mujer también aquí participa, Bárbara, 28 horas diarias, no solamente los hombres, sino también las mujeres, que a lo mejor no tienen el ministerio de la palabra, pero pueden ejercitar el ministerio de la oración, lo hacen muy fielmente, ¿no? Con mucho tiempo. Aquí vemos una mujer, 8 horas diarias, qué increíble. A Adoniram Judson, 2 a 3 horas diarias. William Bargen, 4 horas diarias. Lutero, 3 horas diarias, ¿no?
de rodillas. Leonardo Ravenhill, 2 horas diarias. Y bueno, pues sabemos que una cosa es orar. Por ejemplo, vemos que Sansón y Lot, pues sí oraron, pero no eran hombres de oración. Realmente no se dedicaban mucho tiempo a estar de rodillas, ¿no? De manera cotidiana como una disciplina, sino realmente era algo esporádico lo que hacían, ¿no? Entonces, obviamente su vida no era eminentemente de oración y eminentemente espiritual, sino todo lo contrario. Tuvieron batallas, tuvieron luchas, cayeron en tentación. En fin, pues veamos un poquito más a fondo a estas personas como introducción, cómo era su vida de oración. Por ejemplo, Pablo, vemos que él nos llama con, en 1 Corintios 9:27 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, y mantengámonos nuestros cuerpos en sujeción, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, ¿cuántas veces el diablo nos dice, no ores, estás cansado, al ratito, después ya detén la oración? ¿Cuántas veces no nos ha hablado el enemigo de nuestras almas para decirnos, no lo hagas, ¿no? A veces viene incomodidad en el cuerpo, pesadez, ¿verdad? Cansancio. Y podemos hacer una oración muy breve, muy rápida, ¿verdad? Y resistir, más bien caer en esa tentación que nos da el enemigo de nuestras almas para dejar de orar o no hacerlo, ¿verdad? Entonces, como menciona Pablo aquí, que debemos resistir al diablo, ¿verdad? Que nos da esa sugerencia, no, ya, deténlo, ¿verdad? No lo hagas. No sé cuánto tiempo, hermanos, ustedes pasen en sus devocionales o en la búsqueda del Señor directamente a solas con la palabra de Dios y en oración. Yo honestamente, pues apenas un poquito más de 1 hora todos los días. Yo sé que es poco en comparación con los que hemos visto, ¿verdad? Pero el día de hoy, pues tenemos esta invitación del Señor y que me animen, hermanos, y les animo a crecer en oración. Animémonos a crecer en oración juntos. Ahorita vamos a ver cuánto han logrado algunos siervos de Cristo a través de la oración. Y bueno, a veces estamos bien ocupados, ¿no? Bien cansados por nuestras labores de trabajo y realmente usamos la oración como solamente pues algo utilitario, ¿no? O sea, ok, sí tengo que hacerlo, pero no lo vemos como una convicción, no lo vemos como una necesidad. Y lamentablemente pues así está nuestra vida espiritual, ¿no? Es un reflejo de nuestra intimidad la oración, nuestra intimidad con el Señor. Es la diferencia entre alguien pío y alguien impío, ¿no? Una persona piadosa no es propiamente aquella que es misericordiosa, ¿no? A veces podemos pensar eso, es que es muy piadoso, tiene mucha misericordia. No propiamente eso, sino una persona piadosa es aquella que tiene muy presente a Dios en su vida. Es una persona que tiene una relación real con su Creador y se somete a su vida, ¿no? La persona impía, por lo contrario, no toma en cuenta a Dios, es impía y después es inicua, ¿no? O sea, realmente a través de no tener un Dios, puedes tú hacer lo que quieras y hacer el mal, ¿no? Entonces, si nosotros somos impíos en la práctica, quiere decir que hacemos como pausas, ¿no? En nuestra vida, a lo mejor, ok, en la mañana oro, tengo muy presente a Dios, pero después me desconecto del Señor y actúo en automático para enfrentar la vida, ¿no? Y entonces, pues el enemigo nos cansa, nos fatiga y tenemos que proponernos muy, ¿cómo les diré? De una manera muy precisa, planear, orar, ¿no? Si nosotros no planeamos orar, o sea, realmente tenemos una batalla, una carrera que correr y una batalla que luchar, y si nosotros no planeamos cómo vamos a ejercer esa batalla o correr esa carrera, entonces si no apartamos un tiempo, nunca vamos a poder orar. Es importante que haya horarios establecidos, por ejemplo, eso es parte del plan, cómo, cuándo, dónde, de qué manera vamos a orar. Y es importante que dentro de nuestro día a día tengamos bien planeado en qué momento vamos a orar, por cuánto tiempo. Sabemos que una oración, pues breve,
a lo mejor no alcanza realmente, porque la oración es vaciar nuestras almas ante el Señor, ¿no? Realmente es comunicarnos más que de pensamiento, de corazón, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, que es el que habla e intercede por nosotros y se comunica con nuestro Creador. Entonces, básicamente no da tiempo y muchas veces tenemos una mala práctica para orar. A veces ha sido muy pesado. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan esa experiencia, yo sí, que lo primero que hacemos es, pues, doblar rodilla, ¿no? Y empezar a intentar orar. Pues no sé cómo les ha ido en esa práctica, a mí me fue muy mal, porque obviamente sin el alimento espiritual previo es difícil empezar de alguna forma a pasearnos en nuestra alma, ¿no? O sea, realmente viene pesadez, cansancio, hay mucha distracción, 15 minutos, media hora, a la hora a lo mejor empiezas a orar y empiezas a sentir la respuesta del Señor, pero ha sido un batallar terrible. Es la experiencia que tienen algunos líderes que han cambiado la situación y han compartido esta experiencia, que lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos espiritualmente, ¿no? No tanto ir en oración, sino la primera parte de nuestro devocional recomiendan que sea leer la escritura, leer la palabra del Señor, alimentarnos, ¿no? Meditar en ella. Comenta George Mueller, que es uno de los grandes líderes. Él, por ejemplo, fue un pastor inglés por ahí de 1870 a 1900, las 3 últimas décadas del siglo XIX. Este pastor tuvo un orfanato muy grande, más de 10,000 huérfanos estuvieron en su orfanato, y él comenta que nunca pidió nada directamente a las personas para sus necesidades, sino que realmente él se dedicaba a pedirle al Señor en oración, ¿no? O sea, a mí me impacta su experiencia porque, bueno, pues él, de alguna manera, sabe que hay un Dios presente o inmanente, y entonces en la práctica empieza él a orar, ¿no? Y vaya que recibió millones y millones de dólares que le llegaban para satisfacer las necesidades, los alimentó a estos 10,000, los vistió, les dio educación, todos los gastos. Qué increíble que sin deudas él haya podido suplir todas sus necesidades y además apartar dinero para extender el evangelio en otros lugares del mundo. O sea, pero realmente él habla acerca de esto, ¿no? De que realmente no es necesario otra cosa más que fundamentalmente orar. Y él luchó, peleó mucho a través de esta primera práctica, ¿no? De orar antes que alimentarse, y dice, no me fue bien. Durante 10 años él estuvo haciendo eso. Durante 10 años él lo primero que hacía es vestirse y orar, ¿no? Entonces, realmente no tenía resultados como él lo esperaba, hasta que cambió la dinámica. Y empezaba entonces, ahora sí, a leer las escrituras. Empezaba primero a alimentarse espiritualmente y a escudriñar cada versículo como si hubiese detrás de ese versículo algún mensaje de su creador para él, ¿no? O sea, no buscaba predicar, no buscaba qué le digo ahora a la congregación, sino para mi vida personal. Señor, ¿qué me puedes compartir para que yo sea más similar a ti, ¿no? Y entonces él, antes de orar, empezaba a leer las escrituras. Y entonces las mismas escrituras le permitían ver muchas cosas, ¿no? Arrepentimiento, dirección, humildad, fe, confianza, a través de empezar a ver cada texto de las escrituras. Y entonces ahora sí, eso lo lleva inmediatamente a la meditación, ¿no? La meditación es el punto intermedio entre la lectura de la palabra y la oración, porque entonces empezamos a pesar las palabras, a tratar de entenderlas. De otra manera, si no meditamos, parece como que echamos todo a una bolsa, con un agujero, todo se va. Se requiere
meditar la palabra, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida esta enseñanza? ¿Qué puedo yo practicar de este ejemplo, ¿no? De cada libro de la Biblia, ¿qué mensaje hay para mí? Y entonces ahí está la meditación, ¿no? Y la meditación te lleva a la oración, porque pedimos perdón, porque entonces pedimos dirección, porque entonces entendemos la voluntad. Esta enseñanza la da George Mueller en sus diarios. Él habla de que cuando empezó a cambiar su práctica de primero orar y después leer la palabra, y que era muy pesado para él, incluso para nosotros, no sé cómo sea su práctica de oración, pero comenta que cuando cambia el sentido, cuando empieza de alguna manera a alimentarse primero con la palabra y después a meditar y luego a orar, entonces la oración ya tenía un rumbo, ya tenía dirección, ya no era rutinaria, sino ya era a través de haber escudriñado las escrituras, meditado sobre ella, y entonces empezar a ver, Señor, yo te estoy fallando en esto, ¿no? Señor, entiendo tu voluntad, ¿no? Y entonces la oración empezaba a tener sentido. Él comenta que tristemente los cristianos perdemos mucho de bendición y de ver resultados en nuestra vida porque vemos la resistencia de nuestro método y entonces podemos ceder, ¿no? Y cada vez hacerlo, pues ya no con un método muy claro. Digo, por ejemplo, los judíos, ellos tienen el Talmud, ¿no? Y esta parte, ¿para qué les sirve a ellos? Aparte del Antiguo Testamento, del Tanakh, ellos tienen el Talmud y tienen todo muy preciso, son muy metódicos. Ellos en el Talmud vienen reglas muy específicas para hacer todas las prácticas de disciplina espiritual. Y nosotros sí es cierto, no tenemos otra revelación, la escritura está completa, lo que hizo Jesucristo está completo, por eso tenemos las 5 solas, ¿verdad? Solo escritura, solo Cristo, en fin. Y de alguna manera vemos que cómo practicamos estas cosas, ¿no? Y bueno, hay experiencias que él recomienda muchísimo. George Mueller, que fue uno de los grandes hombres de oración, digo, para poder alimentar a más de 10,000 huérfanos en Inglaterra, más que con oración. Díganme si eso no es un gran ejemplo, ¿no? O sea, de cómo es la vida de oración. Y vamos a ver más, ¿no? O sea, aquí estamos retomando primeramente George Mueller, pero bueno, su ejemplo podemos imitarlo, ¿no? Podemos de alguna manera, de su experiencia que la registró en sus diarios, podemos aprender de ella para nosotros tener una mejor vida de oración, en donde lo primero que hagamos sea alimentarnos, ¿no? Bueno, aquí Pablo, justamente él es muy fiel, dice orar sin cesar, ¿verdad? En Efesios 6, 18 y 19 dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Algo que, pues, no sé, a mí en lo personal me ha faltado. Y súplica por todos los santos y por mí, como pedía también por él, ¿verdad? A fin de abrir mi boca, que sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Entonces habla acerca de perseverancia, y la perseverancia es disciplina. Hablamos de que es una disciplina espiritual la oración, ¿no? Es importante apartar tiempo, es importante ver los horarios, planear para esa guerra que tenemos, para esa lucha. Yo aquí reconozco, porque se ve cuando es una persona de oración, aquí reconozco cuando menos 3 personas que son de oración aquí dentro de la iglesia. Y la mayoría son mujeres, ¿no? Qué bueno que aquí en la iglesia haya eso, porque el resultado es paz. Si ustedes el día de hoy tienen ansiedad, angustia, tienen preocupación, es porque no hemos echado nuestras cargas al Señor, ¿verdad? Pero cuando tú sabes que hay un Dios inmanente, un Dios presente, que está vivo, que es bueno y que está a cargo, descansas, ¿verdad, Señor? Tú estás conmigo, yo estoy contigo, estoy en Cristo, y entonces confío, ¿verdad?, en tu protección, en tu bondad. Y aquí hay mujeres y hombres de oración
Y qué bueno porque justamente se ve, ¿verdad? Esa paz que transmiten, esa guía y esa seguridad y cómo hablan. Ya vamos a ver más adelante, pero cuando nosotros somos asiduos en la oración, no solamente tenemos paz, sino también se ve en nuestro diario vivir, en cada una de nuestras acciones, porque justamente no hay esa preocupación y sabemos tomar decisiones correctas, ¿no? Porque nos hemos llenado de su palabra. Bueno, Lutero, otro hombre grande de Cristo, él oraba 3 horas al día y vean el resultado. Logró apartar a muchas personas acerca del catolicismo, de los engaños, de esta secta, por llamarlo de alguna manera, porque no es una religión verdadera. Y bueno, pues él 3 horas, ¿verdad? Al día. ¿Cómo andamos nosotros? Yo ya les comenté cómo ando yo, ¿verdad? Espero que ustedes, yo confío que algunos de ustedes lo hacen mejor que yo. Nada menos mi esposa me platicaba que ella más o menos 2 horas al día dedica a esto y me ha tocado verla desde las 4 de la mañana arrodillada en oración, ¿no? Y bueno, escuchando himnos, leyendo la palabra, escuchando devocionales con su aplicación que tiene de Viva Nuestros Corazones, una aplicación que le recomiendo yo mucho a las mujeres, es muy, muy de sana doctrina, y bueno, pues ella siempre está muy en relación con el Señor, ¿no? Entonces, pero bueno, puedo decir que ya empezó antes que yo esta carrera. Desde niña ya está con el Señor y bueno, yo tengo apenas 6 años, ¿verdad? Pero sí, ella ha sido para mí un gran apoyo, una gran enseñanza como cristiana porque su vida de oración es muy, muy intensa. Aquí hay una historia que me gustaría leerles. Es acerca de un padre de familia que hizo hijos pastores. Entraba día a día al patio próximo a la casa, llevaba siempre un libro en la mano y se arrodillaba bajo un árbol para derramar su alma ante Dios. Su hijo Juan dijo de él, ese era el santuario de nuestra humilde casa. Varias veces al día, generalmente después de las comidas, nuestro padre entraba en aquel cuarto y cerraba la puerta, oraba. Sus hijos comprendíamos por instinto espiritual que esas oraciones eran por nosotros. De vez en cuando se oía el eco de una voz con el tono de quien suplica por la vida. Pasábamos delante de esa puerta en puntillas, a fin de no perturbar esa santa e íntima conversación. El mundo exterior no sabía de dónde provenía el gozo que resplandecía en el rostro de nuestro Padre, pero nosotros sí lo sabíamos. Era el reflejo de la presencia divina. Me dije, si mi Padre anduvo con Dios, ¿por qué yo no? Y bueno, aunque él no era propiamente pastor, hizo hijos pastores, ¿no? Por su ejemplo y su oración. Y ahí vemos cómo tenía gozo en su mirada, ¿no? La paz y la tranquilidad de estar cerca de su Señor y conforme a su voluntad, ¿no? Porque si algo es importante que nos quede claro, es que Dios es bueno y que todo lo que nos dice es para nuestro bien. Se dice fácil, ¿no? Se dice bien fácil. Dios es bueno y todo lo que hace es para nuestro bien. ¿Sí o no? O sea, son dos oraciones rápidas y fáciles de decir, pero ¿qué tanto lo creemos en nuestro corazón? ¿Qué tanto lo asumimos en nuestras mentes, ¿no? Porque si es así, no vamos a batallar mucho con el pecado, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que el pecado pues no le agrada, que nos destruye a nosotros, que destruye a los demás, que ofende al Señor. Sin embargo, si estamos conscientes, fundamentalmente yo creo que es lo que hace que lo hagamos nuestro Señor, ¿no? Y que le entreguemos nuestra vida. Cuando estemos de verdad convencidos de que Él es bueno, que es lo mejor para nosotros. La carne es agradable. La carne a quien no le gustan las cosas, ¿no? O sea, lo material, la belleza, la carne, a todos nos gusta. Pero ¿cómo podemos renunciar a ella?
solamente por la convicción, por la renovación de nuestro pensamiento, como dice Pablo, ¿no? Que podamos ver las cosas desde otro punto de vista y que tengamos muy en claro que su voluntad es agradable y es perfecta. Cuando podemos entender esta parte, entonces nos resistimos menos o nos resistimos ante su voluntad, ¿verdad? Entonces, esta parte me parece bien importante, el convencimiento, la convicción, que muchos inicuos pues no tienen, ¿no? Muchos inconversos no tienen, que no conocen al Señor, no saben de la bendición, que a lo mejor estando afuera, lejos de la voluntad de Dios, a lo mejor vamos cosechando de alguna forma placeres terrenales y vamos uno tras otro. Y se acaba, y entonces viene ese vacío. Sin embargo, el gozo, no el placer, el gozo permanente se encuentra en Cristo, ¿no? Y en las cosas de Él. Eso es lo que realmente nos hace amarle, buscarle. ¿Cuánta paz hemos sentido al leer su palabra? ¿Cuánto hemos sentido, pues, no sé, una dicha enorme al leer las Escrituras? Y yo estoy seguro que ustedes también lo han sentido. ¿Amén? O sea, creo yo que también hemos sentido mucha paz y consuelo cuando hemos orado y hemos recibido una respuesta del Señor y Él nos sacia, ¿verdad? Nos da esa sensación durante la oración de que Él está a cargo, de que no va a pasar nada y que podemos dejar todas nuestras cargas en Él y entonces confiar, ¿verdad? Esa parte es fundamental. Realmente agarrarnos de Él sabiendo que Él es lo mejor, que su palabra es lo que más nos conviene. Cuando llegamos a tener esta parte, pues ahí sí se ve el gozo, ¿no? Se ve la paz. Y con gusto vamos con nuestro amigo y con nuestro Señor, ¿no? O sea, como un par de enamorados que se sienten felices el uno con el otro y que se buscan, ¿no? O sea, los enamorados se buscan y pueden pasar horas y horas y noches y es que yo me siento muy bien contigo y no me quiero apartar de tu lado, ¿no? Y así nos pasa con el Señor muchas veces que estamos gozosos con Él y queremos seguir con su compañía. Otro ejemplo es Mr. Finney. Quiero leerles esta historia. Dice, cuenta acerca de la iglesia en la que hubo un avivamiento continuo durante 13 años. Crecía la iglesia y eran hombres muy fieles. Pero al fin cesó el avivamiento. Y todos se llenaron de temor y se preguntaron a qué se debía esto. Hasta que un día un hombre inundado en llanto se puso de pie y dijo que durante 13 años había orado todos los sábados, hasta más de medianoche, pidiéndole a Dios que glorificase su nombre y salvara a la gente. Pero hacía 2 semanas que había dejado de hacerlo y el avivamiento había cesado. Increíble, ¿no? Si Dios contesta a la oración de este modo, cuán tremenda es la responsabilidad que pesa sobre todos nosotros, instándonos a que oremos. Aquí es un mensaje y una experiencia maravillosa para nosotros, ¿no? Imagínense una persona orando todo el sábado hasta medianoche por su iglesia y por 13 años ayudó a que esto avivara a su comunidad. ¿Cuántas veces hemos cesado y el primer culpable soy yo, ¿no? Si por alguien he orado, ha sido por mis hijos. Si a alguien le ha hablado más del Cristo, ha sido a mis hijos. Sin embargo, les confieso que he cesado de orar por ellos. Y bueno, realmente vemos que ahí hay algo, ¿verdad? Que nos está compartiendo estas personas de cómo una iglesia puede llenarse. Si vemos una silla vacía, hay un corazón pues triste, ¿verdad? Hay una persona que está lejos del Señor sufriendo por cada silla vacía que hay en nuestra iglesia. Y pues me invito y les invito a hacer crecer nuestra vida de oración. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, él daba clases en el seminario y decía, si ustedes no se convierten en hombres de oración,
dignos de lástima son y sus ovejas. Serán dignas de lástima más todavía. Alguien dijo, cuando Spurgeon oraba, parecía que Jesús estaba parado a su lado. Cuando alguien le preguntaba por la razón de sus bendiciones en la iglesia, señalaba hacia el sótano de la congregación donde había 300 personas orando. ¡Wow! Si eso no nos golpea, qué increíble. ¿Se imaginan? 300 hermanos orando por las prédicas de Spurgeon en el sótano de su iglesia. Ellos oran para sustentar mis manos, ¿no? Como cuando a Moisés le detenían sus brazos, ¿verdad? Para que prevaleciera. Y así él oraban al Señor para que bendijera los cultos, los sermones. Hermanos, yo creo que debemos exhortarnos a orar por nuestro pastor, por las enseñanzas de esta iglesia, por las personas que faltan de nuestra iglesia que no han llegado aún. No sé qué tanto les parecería difícil reunirnos los domingos a las 8 de la mañana para orar por nuestra iglesia. Les comparto que en la iglesia donde venimos mi esposa y yo, ahí nos reuníamos los domingos a las 8 de la mañana a orar, 1 hora por el culto, por los ministerios y por las necesidades de cada uno de los miembros de la iglesia. Era 1 hora, de 8 a 9 orábamos, ¿no? De rodillas. No sé si les parezca mal esto, pero bueno, aquí viendo lo que hacía la iglesia de Spurgeon, pues bueno, ¿no? ¿Qué nos dará más, hermanos? ¿1 hora de sueño o 1 hora de oración? ¿Descanso para nuestro cuerpo o descanso para nuestras almas? Yo creo que vale la pena el sacrificio. Cuando menos yo me levanto todos los días a las 5 para ir a mi trabajo y bueno, pues es más importante que un jefe el Señor, ¿no? Y pues exhortémonos a todas estas cosas. Dice Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, así el hombre afirma el rostro de su amigo, ¿no? Estas experiencias de hombres que nos sirvan para nosotros afirmarnos, ¿no? Con sus experiencias de éxito, imitémosla. Si el secreto está en la oración y dedicar más tiempo al Señor, pues hagámoslo, ¿no? Y veamos los resultados. Dice la palabra, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Podemos acudir en oración y esperar en el Señor. Decía Carlos Spurgeon, donde hay oración hay piedad. Así como la luna afecta las mareas oceánicas, así también la oración afecta a las mareas de la piedad. O sea, la oración mueve a Dios. Claro, conforme a sus propósitos y a su perfecta voluntad, ¿no? También vemos en la necesidad de esa relación que tenemos de nuestro Señor, que dice Él, bueno, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, porque separados de mí, nada podéis hacerlo. O sea, la necesidad de tener esa relación. Él quiere relacionarnos con nosotros y es un mandato, ¿no? Como pámpanos nos podemos caer, desprendernos si no estamos en esa relación. Y esa relación es el diálogo, ¿no? Te escucho a través de tu palabra, medito sobre de ella, la meditación, y luego la oración, mi respuesta a esa palabra que tú me estás dando, ¿no? Leer la palabra de Dios primero, meditarla enseguida y después orar conforme a lo que Él nos habla. Esta experiencia es la que nos da George Mueller, un hombre de oración, que vale la pena seguirla, y con estos hombres, ¿no? Como Spurgeon, que nos habla acerca de cómo nos podemos volver personas piadosas. J.C. Riley dice, ¿cuál es la razón por la que algunos creyentes no son mucho más brillantes y santos que otros? ¿Por qué los cristianos hay unos más santos y más brillantes que otros? ¿Cómo le hacen los pastores para tener ese entendimiento de la palabra?
A veces nos asombra, ¿verdad? Yo leí ese pasaje y no había entendido tanto hasta que el pastor nos lo explica, ¿verdad? Pero ¿cómo ocurre ese entendimiento, esa brillantez de parte de los siervos de Dios, ¿no? Pues yo creo que mucho es a través de este tipo de disciplinas espirituales como es la oración, en la cual podemos ver pues justamente esa mayor bendición en donde permite, ¿verdad?, que podamos escudriñar las escrituras, comprenderlas. Dice que la diferencia entre 19 de 20 casos surge en los hábitos de la oración a solas. Los que no son eminentemente santos oran poco y quienes son eminentemente santos oran mucho. Aquí nos están dando la clave, ¿no? Tu vida espiritual va a ser en relación de tu vida de oración. Somos de los que oramos pocos minutos, si es que oramos, o bien tenemos un plan para esa carrera que tenemos que correr, para esa batalla que tenemos que pelear, ese plan de en este tiempo aparto para sí, ¿verdad? Si no lo programamos, si no lo planeamos, no vamos a encontrar tiempo. Tenemos que planear a qué horas nos levantamos, a qué horas leemos la palabra y a qué horas oramos, ¿no? Si queremos ser como Cristo, entonces hagamos lo que él hacía, disciplinarse para ser una persona de oración. Creo que no me va a dar tiempo de ni esto fuera la introducción. Realmente, bueno, pues tendré que continuar en otro momento, pero por cierre, digo por la hora, que rápido se va el tiempo. Dice, la cantidad de oración, de la cantidad de oración depende la santidad que busques y de la cantidad de misericordia y gracia que esperemos recibir. ¿Cuánta misericordia queremos? ¿Cuánta gracia queremos recibir? Depende de la cantidad de oración que tengamos y de la santidad que busquemos, ¿no? Hay alguien que dice, no, pero yo no quiero ser santo. No, yo no quiero ser santo. A ver, espera. ¿Qué significa? Entonces, ¿quieres pecar? No, pecar no. Bueno, pues es que, ¿qué es la santidad, no? Es hacer justicia, practicar la justicia. Y entonces, ok, no quieres ser santo, pero sabías que para ser santo, digo, para sentirte bien, pues casi le tenemos que pegar a los santos, ¿no? Para sentirnos bien, si no viene la culpa, el remordimiento, el doblar rodilla y decir me equivoqué, en fin. Los digo, son cosas que volví a lo de hace ratito, ¿no? Que sí tenemos que convencernos que lo mejor para nosotros es la voluntad de Dios. Y Él nos ama. Digo, ¿quién ha hecho que sea deliciosa la comida? ¿Quién ha hecho que sea la belleza de la naturaleza, ¿no? O sea, realmente un Dios que sí quiere que disfrutemos de la vida, pero hasta cierto punto, ¿verdad? En orden. Es un Dios de orden. Entonces, no significa que el ser piadoso sea dolor, sufrimiento, al contrario, ¿no? Habla de los dones del Espíritu Santo, es el gozo, la paz, pero también la benignidad, ¿no? La paciencia, la mansedumbre, la templanza. Entonces, el gozo está en Cristo. Y bueno, hermanos, pues, y yo les exhorto a que el día de hoy, pues, crezcamos un poquito más convencidos, que podamos imitar a estos, pues, héroes de la oración, por llamarle de alguna manera, y que podamos imitarlos en nuestra vida de oración, convencidos en que en este tipo de milagros, como lo de George Mueller, que vimos, ¿verdad? Que pudo tener un orfanato con 10,000 huérfanos, nunca estiró la mano y tenía grandes cantidades de dinero para alimentarlos, para vestirlos, para educarlos. Si nosotros no hacemos tantas cosas es porque pues nuestra vida de oración es así, pero mi esposa me decía, no importa, mira, con que empecemos con 3 minutos, como inicio, está bien. A lo mejor después 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Como cuando empezamos a leer la Biblia, ¿se acuerdan? De repente era así bien extraño, pero empezamos, ¿verdad?
capítulo de un libro. Nos fuimos a 3, nos fuimos a 4, ¿no? Y lo importante es tener esa disciplina. Disciplina en donde pues no fallemos, ¿verdad? Alimentarnos espiritualmente y pues bueno, de alguna manera vamos a ver en nuestra vida las promesas del Señor cumplidas. Pues hermanos, esto sería todo por este tiempo. Le agradezco mucho a ustedes su tiempo y gracias, pastor. Y pues vamos a orar, hermanos, para terminar. Amados